Traders, bienvenidos de nuevo a su curso profesional de Forex de Nixon Systems, ¿vale? Vamos a continuar aquí ya con este video, vamos a terminar este pequeño tutorial, pequeño pero muy completo, tutorial de cómo utilizar la plataforma MetaTrader 4, ¿listo? En este video vamos a ver cómo ordenar todas las ventanas que tenemos abiertas de todos los gráficos. Vamos a ver los botones de desplazamiento que son muy útiles, los utilizo mucho, cómo desplazar los gráficos para que sea, digamos, más fácil, más fácil de analizar. Las herramientas de dibujo y vamos a hablar nuevamente de las temporalidades. Ya lo vimos ahorita, pero vamos a hablar un poquito más de las temporalidades, qué son, cómo se utilizan, para qué sirven, cómo se interpreta y cómo se cambian dentro de la plataforma MetaTrader 4. ¿Listo? Vamos a iniciar con esto. Ordenar las ventanas, ¿vale? Entonces, yo aquí abro plataforma MetaTrader 4 y ya yo les expliqué a ustedes control M, visualización, observación de mercado, ¿cierto? Control M. Y yo cada vez que agrego un activo nuevo, pues él se va poniendo aquí en la filita, se va poniendo al final de la filita, se va poniendo al final. Que yo puedo abrir dos gráficos de dólar CAD, puedo abrir todos los gráficos de dólar CAD que usted quiera, ¿cierto? Otra forma, digamos, si yo tengo abierto un gráfico de dólar CAD, ¿cierto? Y yo tengo el observador mercado, la observación de mercado cerrado, control G, ya saben para qué está la cuadrita. Tengo en la visualización del mercado cerrado y yo quiero cambiar de activo. No necesariamente tengo que ir hasta la visualización de mercado, buscar el activo y abrirlo. Yo puedo, si tengo abierto dólar CAD y quiero, por ejemplo, no sé, el euro dólar, entonces le doy Enter, en mi teclado le doy Enter y miren aquí abajo lo que se abre, ¿cierto? Se abre esta barrita de búsqueda y yo puedo poner aquí euro dólar, así, y le doy otra vez Enter y mire, se me cambia el gráfico al activo que quiero. Que quiero Chief Yen, CHF JPY, entonces CHF JPY y prum, me aparece el gráfico, ¿vale? Un tipcito. A mí me gusta, yo trabajo mucho con los comandos directamente del teclado. Entonces, pues me gusta bastante más fácil, pues como la navegación. Entonces, digamos que yo tengo todas estas gráficas abiertas, ¿cierto? Entonces, si yo voy desplazando, tengo cada una de ellas ahí, yo puedo ir monitoreándolas, pero digamos que yo las quiero ver todas abiertas al tiempo. Entonces, aquí arriba está este botoncito que dice ordenar las ventanas de los gráficos en mosaico. Entonces, le doy ahí, clic, y me ordena todas las grafiquitas que tengo abiertas. ¿Listo? También creo que yo vengo aquí a ventana y dice, no las quiero en mosaico, las quiero en cascada. Antes supuestamente te las ordena, pero para mí eso es un desorden total. Aquí también lo puedo organizar por mosaico horizontal. Entonces te quedan así, ¿vale? O mosaico vertical. Te quedan así, ¿vale? A mí personalmente me gusta, sobre todo cuando estoy corriendo el Forex Scan Pro, que es una de las herramientas que Nixon Systems tiene. Me gusta mucho ponerla así, simplemente organizar las ventanas para ver todos los 28 pares al tiempo, ¿vale? Y ya me interesa, por ejemplo, EuroCAD. Vengo aquí y lo abro. Listo. Que quiero volver a la ventana, no tengo que darle allá, sino que vengo acá, pues verlas todas completas. Entonces vengo aquí y le doy minimizar y están otra vez todas listas. ¿Listo? Entonces así se organizan las ventanas que yo tengo abiertas. Yo aquí puedo empezar a cerrar y le vuelvo a dar aquí y vuelve y se me organiza. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Eso es pues cómo organizar las ventanas que yo tengo abiertas. Ahora, botones para desplazar el gráfico. Estos botones son realmente muy útiles. Vámonos, por ejemplo, al Dollar Shift, ¿vale? Entonces, cuando uno de los que abrimos, el último. Cuando yo abro esto, ¿cierto? Me abre así. El gráfico me abre así. De hecho, vamos a abrir uno. Control M, vamos a abrir a no hablar. Ventana de gráfico. Siempre por defecto me abre así esta plataforma, ¿vale? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para, quitar la cuadrícula? Control G, ya se la saben. Y para que esto no esté tan pegado aquí, ¿cierto? Al precio, digamos, a la barra de cotizaciones, lo que yo hago es, vengo aquí arriba y le doy clic en este botoncito. Desplazar extremo del gráfico desde el borde, desde el borde derecho. Entonces le doy clic ahí y me corre, ¿cierto? ¿Hasta dónde me va a correr? Hasta donde tenga este triangulito de aquí arriba. Entonces yo aquí lo corro para allá, antes me queda acá, o lo corro para acá, entonces me queda ahí, listo. Me gusta mucho porque no me gusta cuando está muy pegado aquí, más o menos por aquí, yo normalmente lo utilizo así, listo. Y otra cosa, este otro botón, por ejemplo, si yo me voy para el pasado,
bueno, ¿cómo me corro hacia el pasado? Con el scroll, ¿sí? Con el scroll del mouse. Entonces yo scrolleo, tan, y me corro. Entonces, si yo estoy por aquí analizando una zona, digamos, no, por aquí esta zona está interesante, ¿cómo vuelvo a la cotización actual? Con este botoncito verde, le doy clic ahí, trim, y de una me trae al presente. ¿Qué pasa? Que si yo lo tengo activado, ¿cierto? Lo tengo activado, entonces no me puedo desplazar hacia el pasado, porque cada vez que me desplazo hacia el pasado, él automáticamente, cada vez que se genera un nuevo tick, ¿cierto? Cada vez que se genera espera que se genere un nuevo tick, cada vez que se genera un nuevo tick, él de manera automática me va a correr el precio al presente, ¿sí? Entonces, mírenla ahí está, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Me corre el precio al presente, entonces no puedo hacer análisis en el pasado para buscar zonas de reacción, que es lo que vamos a ver en Forex, la parte avanzada. Entonces, si yo quiero ir al pasado, le quito esta partecita, busco la zona donde quiero operar, digamos que me esté confirmando una zona importante de reacción, y una vez la encuentro, la marco y ya me vengo al principio y ya, ahí me quedo analizando el mercado, listo. Entonces, estos botoncitos son realmente muy útiles. Ahora, ¿qué más dice esto? Herramientas de dibujo, ¿ok? Entonces, en herramientas de dibujo, ¿qué tengo yo? Hombre, muy sencillo. Aquí en herramientas de dibujo, ¿cuáles son las que yo más utilizo? Las líneas horizontales, ¿sí? Entonces, aquí están como las herramientas de dibujo que vienen líneas horizontales, líneas verticales y líneas de tendencia. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono una línea horizontal, entonces yo digo, hombre, zona de reacción importante para este activo, este de aquí arriba. Entonces yo lo marco, ahí quedó. Entonces yo ya sé visualmente, entonces ya yo siempre suelo marcar mucho, ustedes cuando estemos en el trading room se van a dar cuenta. Entonces yo suelo marcar mis zonas de reacción porque yo espero a que el precio llegue allá para entonces tomar una decisión de inversión. Entonces yo hago esto y voy pasando, y cuando algún activo es una zona de reacción importante, yo paro y vengo y lo analizo y ya vengo y confirmo con el Forex Market Scan, ¿sí? Que es este acá, el Forex Market Scan. Entonces, son muy útiles, al menos para mí, esa es la más útil, la horizontal. ¿Que cómo le cambio el color? Me paro sobre la línea horizontal, le doy doble clic, ¿sí? Le doy doble clic y aquí le doy propiedades de la línea horizontal. Entonces vengo y le digo, el color, no lo quiero verde, no lo quiero rojo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el color amarillo, ¿sí? Porque para que me mezcla bien. Y no lo quiero en línea así continua, sino que lo quiero en punticos. Perfecto. ¿Y qué tan grueso el grosor de la línea? Entonces, por ejemplo, así. Pues ahí me quedó la línea, ¿vale? Entonces yo normalmente pues las pongo en amarillo, así y punteaditas, ¿sí? Punteadito. Ahí me quedó. Entonces ya yo sé que esta es una zona de reacción importante. Por ejemplo, aquí en Chip Yen vuelvo y lo corro aquí, le quito la cuadrícula. Yo en Chip Yen digo, aquí en Chip Yen me interesa participar en esta zona de aquí. Ok, entonces ya. Entonces, Chip Yen hasta no miren que se hace mucho más fácil, digamos, para tener esos niveles de referencia. Línea vertical, la verdad, nunca la utilizo, pero para los que lo quieran usar, ahí está. Simplemente le doy clic aquí, dibujar una línea vertical y la pongo donde quiera. Que la quiero cambiar, le doy doble clic. Bueno, eso es importante, se me ha olvidado eso. Por ejemplo, si yo quiero cambiar, miren que si yo me paro con la línea no le puedo hacer nada, pero si le doy doble clic, ya sí miren que se activan este botoncito blanco aquí arriba, ¿cierto? Estos cuadritos blancos, quiere decir que está seleccionada esa línea. Entonces yo la puedo mover hacia la izquierda y la derecha, ¿cierto? Izquierda, derecha, no la quiero quitar, ahí la dejo. ¿Cómo la borro? Si la tengo seleccionada, yo le doy suprimir y se borra todos los dibujos o todas las líneas que yo tengo seleccionadas. Si no, lo que puedo hacer es clic derecho, venir a lista de objetos, esta línea vertical, esta que está creada aquí, la selecciono y le voy a eliminar y también se borra así. Se me olvidaba con las líneas horizontales, digamos yo la selecciono, ¿cierto? Y vengo y la tiro y digo, no era ahí, era más arribita. Entonces le doy doble clic, mire que aquí no tiene ningún botón, ¿sí? Ningún cuadrito rojo. Yo le doy doble clic y me aparece el cuadrito blanco, me aparece tanto en la parte de aquí como en la parte de acá, ¿vale? Entonces yo simplemente, cuando está así, quiere decir que está seleccionada la línea. Entonces yo la puedo modificar hacia arriba o hacia abajo y ubicarla realmente donde yo quiero. Y una vez lo ubiqué realmente donde yo quiero, le vuelvo a dar doble clic y la deseleccioné. Entonces ya ahí no la puedo mover y si hundo el botón de suprimir, no se borra. Listo. Que la quiero borrar, la selecciono y suprimir. Listo. Y esta línea de tendencia, esta nos sirve a nosotros, por ejemplo, precisamente para eso. Para definir, por ejemplo, una tendencia dentro de un activo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo está este activo. Aquí, entonces, por ejemplo,
yo quiero definir aquí una línea de tendencia de esta secuencia de los mínimos. Entonces yo la pongo, entonces la selecciono, me paro en el punto A hasta el punto B y ella si tiene activado el rayo, se va a hacer, digamos, se va a extender. Entonces yo le doy clic derecho aquí en propiedades de Trendline y yo le puedo también lo mismo, cambiar el color, si quiere que sea puntiaguda, pues con punticos. Y aquí en parámetros, si yo le quito esta opción de rayo, se lo quito, entonces solamente me va a dejar hasta donde yo seleccione, ¿sí? A mí personalmente me gusta para proyectar hasta donde iría la tendencia, me gusta ponerle el rayo, entonces ahí se va a extender durante toda la gráfica, ¿vale? Entonces esa es la línea de tendencia, listo. Para mí, las que yo más utilizo definitivamente son las líneas horizontales para definir estas zonas de reacción, que es donde yo estoy esperando el precio para poder participar, o esta otra zona de reacción, que es el precio en la zona donde yo quiero participar, y ahí me quedo en esa zona, y ya no me tengo que preocupar por eso, simplemente cuando llegue allá, yo pues estoy participando en el mercado normalmente, la hora en Nueva York, entonces a las 7 de la mañana de Nueva York, yo me levanto, analizo las zonas, qué activo está llegando a una zona interesante, y ya vengo y confirmo con el Forex Market Scan si está interesante para entrar o no, pero eso pues se los explicaré en la parte avanzada del curso, listo. Entonces esas son las partes de dibujo. Ahora, viene un dibujo que sí es muy importante, ¿sí? Un dibujo que sí es muy importante y tiene que ver con la parte del Fibonacci, ¿vale? Ok, entonces, la sucesión de Fibonacci, o bueno, en el trading, ¿cómo aplicamos nosotros la sucesión de Fibonacci? Si ustedes quieren, digamos, profundizar más en qué es la sucesión de Fibonacci, pues lo pueden googlear fácilmente y se van a dar cuenta pues que es una sucesión matemática en la cual un número es el resultado de la suma de los últimos dos números, ¿cierto? Y esto tiene aplicaciones en ciencias de la computación, en teoría de cuerdas, en un montón de cosas ahí, y en el mercado financiero también, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros, ¿cómo utilizamos los Fibonacci? Lo que nosotros hacemos en Fibonacci es entender que el mercado se mueve siempre de la siguiente manera, ¿vale? El mercado siempre se va a mover de la siguiente manera. Vamos a hablar aquí de esto. Listo. ¿Cómo se va a mover siempre el mercado? El mercado siempre va a generar una secuencia de impulsos, retrocesos y confirmaciones de los impulsos, ¿vale? ¿Cómo así que impulsos, retrocesos y confirmaciones de los impulsos? A ver, para que nos quede bien bonito. El mercado siempre nos va a generar a nosotros retrocesos y confirmaciones. Y esta confirmación se convierte ahora en un nuevo impulso que va a tener su retroceso y va a tener su confirmación. La mayoría de veces funciona así, ¿vale? A eso que yo acabo de dibujar ahí se le conoce, cuando veamos más adelante la parte de análisis técnico y estructuras de mercado, a eso se le conoce como una secuencia, o nosotros la llamamos una secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores. Máximos y mínimos cada vez mayores, máximos y mínimos cada vez mayores, es decir, una estructura alcista. Pero siempre el mercado se va a mover así. ¿De qué otra forma se mueve el mercado? Hombre, se mueve a través de secuencias de máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores. Impulsos, pero siempre son impulsos. Cada impulso tiene su retroceso y ese retroceso tiene su confirmación. Y esta confirmación, perdón, se convierte en un nuevo impulso que va a tener su retroceso y su confirmación. Impulso, retro, confirmado. A esto nosotros lo llamamos una secuencia de máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores, o lo que es lo mismo, una estructura bajista, ¿vale? Y la otra forma en la que se mueve el mercado es a través de una secuencia de máximos y mínimos laterales, ¿listo? Laterales, en la cual no hay una dirección definida del mercado. Bueno, un amigo me diría, si hay una dirección, es una dirección lateral. Sí, a eso se le conoce pues como una secuencia de máximos y mínimos iguales y pues decimos que el mercado está en RAM. Esos son los tres movimientos del mercado. El mercado no tiene ningún otro movimiento. Secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores, una estructura alcista. Secuencia de máximos y mínimos cada vez menores, una estructura bajista. Y secuencia de máximos y mínimos iguales, es decir, máximos iguales y mínimos iguales, es decir, una estructura lateral, ¿vale? Ahora, ¿dónde nos ayuda a nosotros mucho Fibonacci? ¿Dónde nos ayuda a nosotros mucho Fibonacci? Entendiendo que
el Fibonacci de retroceso. Hay dos Fibonacci que nosotros utilizamos mucho. Fibonacci de retroceso y Fibonacci de expansión, ¿sí? O extensiones de Fibonacci. Fibonacci de extensión. El Fibonacci de retroceso nos va a ayudar a nosotros a proyectar, una vez nosotros hayamos identificado un impulso, ¿cierto? Un impulso nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es esa zona en la cual es altamente probable que luego de que se presente el retroceso, el mercado va a parar, ¿sí? Y a esa zona se le conoce como la zona de oro. Y esa zona va a ser igual al 50, entre el 50 y el 61.8 de este impulso, ¿listo? Y ahí es muy probable que el mercado se frene, pare el retroceso y continúe con la confirmación. Y ya esta confirmación yo le puedo nuevamente calcular un Fibonacci y medir dónde queda el 50-61.8, es decir, esta es una zona de oro y aquí es probable que entonces se presente el retroceso y luego la confirmación. ¿Listo? Cuando miremos en la parte avanzada del curso vamos a dar cuenta que esta zona nosotros también la utilizamos como unas zonas de reacción, ¿cierto? Zonas de reacción. ¿Cómo utilizo yo el Fibonacci de retroceso o los retrocesos de Fibonacci en MetaTrader 4? Es muy sencillo. Aquí en la parte superior izquierda están las opciones de dibujo y me aparece este de acá, dibujar retrocesos de Fibonacci. Entonces una vez, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Hombre, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar o identificar un impulso al cual yo le quiera medir el retroceso, ¿vale? Entonces vamos a ver por aquí de pronto, bueno, que se está presentando algo interesante, este de acá, ¿vale? Entonces yo voy a tomar, me acerco a esta zona, análisis, entonces yo voy a tomar este impulso de acá, ¿cierto? Este impulso de acá, impulso. Todo esto para mí va a ser un impulso, ¿vale? Todo esto es un impulso. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo aquí, selecciono mi herramienta de Fibonacci y desde el mínimo del impulso hasta el máximo del impulso. Cuando el impulso es un impulso alcista, desde el mínimo del impulso hasta el máximo del impulso. Cuando el impulso es un impulso alcista, yo trazo mi Fibonacci, ¿sí? Trazo mi Fibonacci, lo selecciono y con clic sostenido le doy clic en el primero y me lo llevo hasta el segundo, ¿cierto? O hasta el final, ¿vale? Hasta el final de este impulso. Y miren que él por defecto me trae un montón de niveles. Que nivel 23, que nivel 38, que nivel 50, nivel 61. Todos esos niveles son números de la secuencia Fibonacci. Pero no, a mí no me interesan todos esos números. Hay personas que utilizan el 23, el 38, el 50, el 61, el 78, el 81. A mí solamente me interesa la zona entre el 50 y el 61.8, que se le conoce como la Golden Zone, o la zona dorada, la zona de oro. Entonces lo que yo hago es que le doy clic derecho. Entonces le doy clic cuando está así, ya ustedes saben, cuando está así con los punticos es que está seleccionado el objeto dentro de MetaTrader 4. Entonces para yo modificar eso simplemente le doy clic, lo selecciono, le doy doble clic y me aparecen estos tres punticos, quiere decir que ya está seleccionado, le doy clic derecho sobre la línea y me aparece propiedades de Fibonacci, ¿cierto? Le doy clic y aquí en las propiedades de Fibonacci pues yo le puedo cambiar el color de la línea, ¿cierto? Que me está midiendo el impulso. Si quiero que sea puntiaguda, pues que sea punteada o una línea continua. Y aquí en niveles de Fibonacci, pues yo les recomiendo a ustedes que dejen el nivel 0, que nos sirve a nosotros, que le quiten el nivel 23, que le quiten el nivel 38, que dejen el nivel 50, que dejen el nivel 61.8, que dejen el nivel 100 y que le quiten estos 161, 261, que esos están por acá abajo. A los les muestro. Están por acá abajo. No tiene, para mí no tiene sentido. Pues yo no lo utilizo. Y no lo utilizamos en la metodología de inversión. Entonces vamos a quitar 261 y 420. Ese es el que estaba. Entonces nos quedamos solamente con el nivel 0, el nivel 50, el nivel 61.8 y el nivel 100. Al que le quiero cambiar el color de las líneas, también se lo puedo cambiar aquí, no sé, por un rojito, un azul, que yo trabajo con amarillo. Y lo voy a aceptar. ¿Listo? Y ahí me quedó la zona. Mi impulso, ¿cierto? Y mi zona entre el 50 y 61.8. De lo que yo les decía a ustedes, cuando yo tengo definido o tengo identificado un impulso, el retroceso de Fibonacci me sirve a mí para identificar, una vez yo tengo el impulso, hasta dónde es probable, altamente probable, que el retroceso se frene. ¿Dónde se frena? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se frena
aquí, entre la zona del 50 y el 61.8. Miren, por ejemplo, este llegó al 50 y de ahí se estalló, ¿cierto? Pero no siempre pasa así, ¿vale? No siempre pasa así. Por ejemplo, si yo tomo esto como mi nuevo impulso, entonces yo lo corro para acá, este es el mínimo, es un impulso alcista, este es el mínimo, este es el máximo, y miren que, por ejemplo, este, pues se llevó el nivel del 50-61.8, ¿vale? Pero muchas veces se respeta. Yo, este nuevo impulso, desde este mínimo de acá hasta este máximo de aquí, miren que, por ejemplo, este no alcanza a llegar hasta el 50-61.8. Entonces, miren que es importante, sí, pero como les digo, nuestra metodología de inversión no se basa en niveles de Fibonacci, ¿sí? Lo utilizamos como una forma de identificar niveles posibles, niveles de reacción. Pero pues, no es que estemos buscando siempre en todo momento eso. Listo, no es que estemos buscando siempre en todo momento eso. Entonces, aquí es donde se vuelve interesante, que es que yo puedo definir los impulsos como yo quiera, ¿cierto? Tan grandes o tan pequeños como yo quiera. Pero todo esto como un impulso. Entonces yo digo, si todo eso es un impulso, ¿dónde es probable que el mercado se frene? Acá. Y miren que llega al 50%, la zona entre el 50 y el 61.8, y desde ahí se dispara. Ahora, ¿dónde se vuelve interesante y dónde se vuelve realmente efectivo esto? Cuando yo lo pongo en contexto. ¿Listo? Si esto aquí me está frenando en una zona de reacción histórica, una zona de reacción anterior, importante para los compradores, entonces digo, claro, esta zona del 50-61.8 tiene más validez porque anteriormente ahí había una zona importante para los compradores. Listo. Entonces es eso. Fibonacci me sirve muy para eso. Ahora vamos a buscar algunos ejemplos de venta. Vamos a tomar todo esto, ¿sí? Vamos a tomar este impulso, este de acá, vamos a tomar este impulso como un impulso bajista. Y en este caso, cuando tengo un impulso bajista, yo lo cojo, selecciono mi Fibonacci y desde el máximo hasta el mínimo del retroceso, tiro mi Fibonacci y ahí me quedo, ¿vale? Ahí me quedo hasta el mínimo. ¿Dónde llega el retroceso? Hasta el 50-61.8. Entonces es lo que yo les decía. Me sirve a mí para identificar. Me sirve a mí para identificar. Una vez yo tengo el impulso, a dónde va a llegar el retroceso para que siga generando esa secuencia de máximos y mínimos cada vez menores. Entonces yo aquí, cuando el mercado llega acá, siempre y cuando yo tengo una zona de vendedores importante, que se la voy a explicar obviamente en la parte avanzada, entonces esa es una zona en la cual para mí tiene validez. Listo, que se lo voy a explicar como les dije allá en la parte avanzada. Listo. Entonces ese Fibonacci es una herramienta útil, no les voy a decir que no es una herramienta útil, pero nuestra metodología no se basa única y exclusivamente en eso. Aquí hay que poner bien arriba, ahí está. No se basa única y exclusivamente en eso. Es una confirmación adicional. Pero si ustedes ven, por ejemplo, uno empieza aquí a hacerle seguimiento a estos impulsos que se van generando y uno puede coger desde el mínimo hasta el máximo, donde reacciona la zona del 50-61.8. Aquí, desde el mínimo hasta el máximo, donde reacciona en la zona del 50-61.8. Cuando ustedes empiecen a tener más experiencia, empiezan a tener más, digamos, más horas en el mercado, ya ustedes lo van a empezar a identificar sin ni siquiera tirar el Fibonacci. A ojo lo van a ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, desde el mínimo hasta el máximo, donde reacciona la zona del 50-61.8, ¿vale? Aquí yo lo quiero borrar, selecciono la línea amarilla y le doy suprimir, ¿vale? Miren este de aquí, desde el mínimo hasta ya como es bajista, desde el máximo hasta el mínimo, donde reacciona la zona del 50-61.8. Este de aquí, desde el máximo hasta el mínimo, donde reacciona en la zona del 50-61.8. ¿Listo? Entonces, a nosotros nos sirve mucho eso, ¿vale? Cuando somos ya, digamos, logramos identificar bien las estructuras de mercado, que es un tema que vamos a ver más adelante, cuando logramos identificar bien esas estructuras de mercado y para poder, digamos, definir o empezar a determinar esos impulsos. Si yo tengo ya el impulso definido, hasta dónde es probable que llegue el retroceso y me viene nuevamente un impulso. Y luego este impulso, el retroceso es impulso y que siga, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, para eso me sirve a mí el retroceso de Fibonacci. Y cuando estemos en las partes de confirmaciones de la parte avanzada, dentro de nuestra metodología de inversión, se van a dar cuenta que lo usamos como una confirmación adicional. Listo, una confirmación adicional. Ahora, el otro Fibonacci que nosotros también usamos es el Fibonacci de extensión, ¿cierto? El Fibonacci de extensión, si este me sirve para definir el retroceso de un impulso, el de extensión me sirve para proyectar hasta dónde va a llegar. Si yo tengo esto de acá, yo tengo impulso
retro, hasta donde la confirmación es altamente probable que llegue, ¿sí? Y se frena. Y ahí que va a generar el retroceso y nuevamente buscar la proyección, ¿vale? Entonces, este Fibonacci extensiones me sirve para esto. Si yo ya tengo un impulso, un retroceso y el mercado viene subiendo, entonces digo, aquí ya se está confirmando. Impulso, retroconfirmado, entonces yo ya tengo una estructura. Entonces yo digo, lanzo el Fibonacci extensiones desde este mínimo hasta este máximo y teniendo en cuenta el retroceso y él me proyecta las zonas donde dice, vea, aquí es probable que el mercado se frene. Y muchas veces llega ahí y el mercado se frena ahí, ¿vale? Porque el mercado funciona impulso, retroconfirmado, ¿vale? La clave de esto es entender eso, los tres movimientos que tiene el mercado, secuencias de máximos y mínimos cada vez mayores, secuencias de máximos y mínimos cada vez menores, que en este momento no estamos, digamos, ese es nuestro objetivo del video, eso lo vamos a hacer más adelante, pero es una breve introducción para que ustedes entiendan cómo funcionan estos Fibonacci. Entonces, ese es el ejemplo alcista. Ahora el bajista, ¿cómo es? Impulso, retro. Entonces, si yo ya tengo esto y el mercado aquí me empieza a confirmar que me va a generar este nuevo impulso, entonces digo, ¿hasta dónde será probable, de acuerdo a la teoría de Fibonacci, que llegue este nuevo impulso? Entonces le tiro Fibonacci a este impulso retro y él me va a decir, vea, es probable que llegue más o menos a esta zona de acá. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza en la plataforma MetaTrader 4? Muy sencillo. Ese no viene por defecto. Entonces, como no viene por defecto, yo vengo aquí, me paro en estas partes de donde están las herramientas de dibujo y le doy clic derecho en cualquiera. Y le doy donde dice personalizar. ¿Sí? Personalizar. Y le digo, hágame el favor y por aquí abajo debe estar Fibonacci, expansión de Fibonacci. Esta es la que necesitamos. Y le vamos a dar insertar. ¿Sí? Y vea que ahí me la agregó. Ahí me la agregó. Ya le doy cerrar y ya tengo aquí esto. Ahora, para usar el Fibonacci expansión, ¿sí? Las expansiones de Fibonacci, yo tengo que entender que yo tengo el punto A, el punto B y el punto C. Y él me va a proyectar dónde va a ser el punto D, donde se va a frenar. O es probable que se frene, en el caso de las alcistas. Y en el caso de las bajistas, tengo el punto A, el punto B y el punto C. Y él me va a proyectar dónde es probable que se frene, es decir, el punto D. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya yo vengo aquí y selecciono mi Fibonacci expansión o las expansiones de Fibonacci. Yo le digo, vea, yo tengo este punto A con clic sostenido. Me voy hasta el punto A, seleccionar el de retroceso. Me voy desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Este es mi impulso, este es mi retroceso y yo ya ubico hasta dónde llegó el retroceso. Hasta dónde llegó este retroceso, llegó hasta esta zona de aquí, ¿cierto? Hasta esta zona de aquí. Y él tiene unos valores por defecto. A mí no me gustan los valores por defecto que tiene él. Entonces yo que le doy clic derecho, ahí está seleccionado, le doy clic derecho a esta línea y le digo, hágame un favor. En los niveles de Fibonacci, 61, no me interesa, lo elimino. Entonces déjeme el nivel 100, el nivel 61 y agrégueme uno. Entonces le doy aquí en agregar. Y aquí donde está esto, le digo agrégueme el nivel 2. ¿Cómo está la descripción? Fibonacci 200. ¿Listo? Y esos son los niveles que yo suelo utilizar para proyectar hasta dónde va a llegar. Ah, ok, incluso el nivel 100 tampoco es. ¿Sí? El nivel 100 tampoco va. Ahí está. ¿Sí? Impulso, retro. Ay, no. Ok, entonces yo tengo, les comentaba, tengo impulso, retro y tengo la confirmación. Entonces lo que hace Fibonacci, la expansión de Fibonacci es decir, vea, si usted tiene este impulso y este retroceso, hay una zona donde es muy probable que el mercado se frene. ¿Cuál es? Esta de acá. ¿Listo? Esta de acá. Y miren que el mercado en efecto llegó ahí y ahí se empezó a frenar. No significa que entonces ahí va a generar, se va a descolgar y entonces va a generar mínimos menores. ¿Cierto? No. Sino que es una posible zona de reacción importante. ¿Listo? Una posible zona de reacción importante. Para eso lo utilizamos nosotros. Para confirmar, como una confirmación adicional, si una zona tiene una alta probabilidad de representar en efecto una zona de reacción. ¿Listo? Y yo, pues el punto aquí, lo realmente importante está en entender las estructuras del mercado, que es algo que vamos a ver en la parte avanzada, ¿cierto? En la parte de análisis técnico. Entender las estructuras también nos sirve a nosotros, nos sirve muchísimo, es parte fundamental para poder identificar
qué estructura tenemos actualmente, si la tendencia es alcista o bajista, porque si es alcista, entre nosotros podemos, digamos, para aumentar las probabilidades de certeza en nuestro trade, si la estructura es alcista, vamos a favor de las compras. Hay un dicho que dice que en el trading la tendencia es tu amiga. Entonces, si tú identificas que la tendencia es alcista, pues busca compras porque va a ser más fácil que ganes, ¿vale? Entonces, por eso las estructuras son muy importantes. Y entendiendo las estructuras es que nosotros vamos a poder sacarle mayor provecho a estas herramientas de Fibonacci. Entonces, ahí tenemos este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de venta. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí, selecciono nuevamente y tengo mi impulso, ¿cierto? Hasta aquí lo selecciono, tengo mi retroceso y él me dice, vea, si usted tiene este impulso y este retroceso y se está confirmando, es probable que cuando llegue a esta zona se frene. Y miren que llegó a esta zona y se frenó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mercado funciona a través de impulsos, retros, confirmado, retro, confirmado. Entonces, ¿yo qué podría haber hecho nuevamente? Hombre, si yo conozco que esa es la estructura del mercado, entonces yo vengo y digo, ok, impulso, retro y confirmado. Era probable que una vez yo teniendo esta estructura, el mercado viniera a visitar esto acá abajo, ¿vale? Pero el mercado es completamente aleatorio, por eso no tiene que estar muy atento. Tiene que estar muy atento para ver en qué momento se están presentando cambios importantes, ¿vale? Pero es una herramienta que definitivamente es muy interesante. Si uno la sabe utilizar, uno puede, a través de identificando estructuras de mercado, saber dónde es altamente probable que se frene un movimiento. Por ejemplo, míralo aquí, lo que les digo, ya uno con experiencia, uno ya lo ve, ni siquiera necesita el Fibonacci, porque uno ve impulso, retro, retro, pulso, retro y confirmado, ¿cierto? Entonces él le dice a uno, si usted tiene esta estructura de mercado, es muy probable que cuando llegue a esta zona se empiece a frenar. Y vea, impulso, retro, confirmado y llega a esta zona y se empieza a frenar. Listo, se empieza a frenar. Se empieza a frenar. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos también esta estructura, impulso, retro, confirmado. Impulso, retro, confirmado. Esta posiblemente sea una zona interesante. Ahora, ¿qué ahí vamos entonces de una a meter ventas? No. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la información en contexto, ¿sí? Poner la información en contexto. Y para poner información en contexto, yo lo más importante, lo primordial, lo principal que tengo que hacer es definir si esto es una zona de vendedores. ¿Y cómo se define eso? De acuerdo al pasado, ¿sí? De acuerdo al pasado. Listo, de acuerdo al pasado. Que se lo voy a enseñar a hacer en la parte de avanzada del curso. Listo. Chicos, esos son las extensiones de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci. Así los utilizamos nosotros, los utilizamos más como una confirmación, ¿cierto? Adicional a nuestro plan de trading, pero es importante que desde ahora ustedes sepan cómo utilizarlo para que cuando lleguemos a la parte avanzada del curso, pues no perdamos, digamos, no se pierde tiempo nunca cuando se está aprendiendo, pero para que vayamos ya como con esos conceptos ya más interiorizados. Listo. Entonces, muchachos, con eso terminamos esta parte del curso en la cual hicimos una especie de tutorial de cómo utilizar la plataforma MetaTrader 4. Tienen ustedes ya las herramientas completas para coger esa plataforma y no perderse por nada del mundo, ¿cierto? Entonces, en el siguiente video ya vamos a ver otra plataforma que nos sirve a nosotros mucho, que es la parte de TradingView. ¿Listo? Así que nos vemos en el próximo video.